verdad la idea del encuentro de hoy era un poco conocernos, hacer una primera presentación de la materia, como para que ustedes tengan una idea de por dónde vamos a venir, vamos a ir y cuál es la idea de este taller, cómo está estructurado, cómo está organizado y finalmente tener un primer ida y vuelta con ustedes para que nos digan, bueno, con qué trabajo previo vienen, si es que efectivamente vienen con un trabajo previo. Eh, Esa es un poco la idea. Aprovecho, me presento, Luis Weiner es mi nombre, soy investigador en el campo de las ciencias sociales, más precisamente la geopolítica latinoamericana. Este, Hace varios años bueno, desde el inicio de la tecnicatura que damos este taller. Eh, Hace algunos años me acompaña Marcela, que seguramente la conocen por sus múltiples funciones, tareas y capacidad de comando estratégico. Este, y, y bueno, entonces empezamos a ver que estaba bien tener estos encuentros para clarificar algunas cosas, insisto, no solo de los propios trabajos de ustedes, sino además de la estructura del taller de trabajo final. En ese sentido, quiero decir que el taller está organizado por una serie de unidades, en este caso 4 unidades, que siempre que abrimos una unidad, eh, iniciamos un foro de consultas, de debate, de intercambio y demás, que permanece abierto el resto de las clases que componen esa unidad. Hola Jessica. Este, y que cuando finalizamos una unidad, en este caso la unidad 1 la finalizamos con la semana 3. Nosotros ayer iniciamos la unidad 2, semana 4 o clase 4, pero por ejemplo, con el ejemplo de la unidad 1, la abrimos, dejamos un foro de intercambios, dudas, consultas, etcétera. Inclusive hasta usarlo como un borrador de avances de ustedes, intercambios con otros. Y acá yo soy medio hincha, ya se habrán dado cuenta en algunos mensajes, de no abrir hilos nuevos de foro. Cuando se abre un foro, seguimos contestando el primer hilo, de modo tal que parezca una conversación, que es en verdad una conversación colectiva y que va acumulando y que podemos ir leyendo un poco ahí esa acumulación y además ustedes mismos también, ustedes mismas en este caso también se pueden leer. Entonces, recapitulo, abrimos una unidad, abrimos ese foro que les acabo de decir, que está hasta la última clase de esa unidad. Y la última clase de esa unidad, en general, tiene una actividad integradora de las clases de esa unidad. Esta estructura, para mí, es importante que la tengamos presente. En algún momento, alguna actividad integradora se solapa con un TPO, entonces ahí vemos qué cambio le hacemos, qué adaptación le hacemos. Pero bueno, todo lo vamos avisando también en el foro de novedades. Quizás, Marce, esto que estoy diciendo es algo que sucede en todas las materias, pero no lo sé del todo, entonces prefiero como tirar la estructura como para que, sobre todo cuando los tiempos, la dinámica de cursada, la vida de todos nosotros y nosotras, el lío que es este país y demás, y entremos además ustedes también en las locuras propias de que es la última materia y que están ahí surfeando su trabajo final y demás, bueno, ayuda a reconocer el trabajo en la estructura que tiene en este caso el taller. El taller en verdad las acompaña
justamente en la elaboración de ese trabajo. Eh, Siempre tenemos la expectativa de que no es un taller donde venimos a hacer trabajo de campo, ¿no? Este, sino más bien con experiencias previas de la trayectoria de ustedes de trabajos de campos, al menos iniciados, bueno, le damos forma, consolidamos un problema de intervención, una situación problemática, armamos un diagnóstico y sobre eso en el taller vamos diseñando un proyecto de intervención. Esa es la finalidad del taller, que finalmente tiene un momento ya, una vez que ustedes aprobaron la cursada del taller, donde presentan, ¿no? En modo de coloquio, ese diseño de intervención social. Solo digo, y le doy la palabra a Marce, que siempre también es bueno tener en claro que hay dos grandes este, dimensiones, ¿no? Dos grandes bloques, no me gusta decir bloques porque parecen que son segmentos independientes y no lo son para nada, pero básicamente el trabajo de ustedes tiene que tener un buen diagnóstico, una buena elaboración de diagnóstico, por eso jugamos con estas técnicas, si se quiere, del árbol de problemas, para que quede bien en claro cuál es la situación problemática, que se pueda formular y formalizar un diagnóstico que esté bien redondo, como una pequeña investigación, digamos. Ustedes no hacen un proyecto de investigación, no hacen una investigación, pero sí hacen un pequeño ensayo de investigación, que es el diagnóstico de ustedes. Porque ahí eso a nosotros después nos permite ver si efectivamente el diseño de intervención que elaboran, que presentan, justamente, ¿no? Es coherente con el diagnóstico y con el momento donde nos dicen, che, este es el problema, esta es la situación problemática que tenemos. Advertimos esta situación problemática a partir de este trabajo de campo, de este trabajo de fuentes. No necesariamente siempre el trabajo de campo es ir a hacer observaciones, entrevistas, historia de vida, bla, sino más bien, bueno, se puede trabajar con fuentes secundarias, ¿no? Inclusive, por supuesto, cruzar fuentes como para que sea lo más robusta posible ese diagnóstico, esa elaboración. ¿Qué suelo decir? Que además de reposar en los distintos momentos de la tecnicatura donde ustedes tienen alguna forma de acercamiento al campo, de diseños, de trabajos, vuelvan también a un poco la cursada o algunos de los insumos de la cursada de introducción a la investigación, porque muchas de las cosas que acá estoy diciendo, sobre todo para la elaboración del diagnóstico, bueno, han sido abordadas en esa materia. Bueno, por lo pronto esto por mi parte. Bueno, no, sí, siguiendo un poco lo que decía Luis, es como importante que las actividades que él menciona, las actividades de cada unidad, de cierre de cada unidad, ustedes puedan ir siguiéndolas en tiempo y forma para que nosotros podamos hacerles devoluciones sobre esos trabajos parciales. Así, cuando llegan al TPO, que es como las dos grandes etapas de evaluación parciales, que son los dos TPO, eh, son los dos momentos grandes en que van a tener las principales devoluciones sobre ese trabajo y eh, el primer TPO en particular lo que le va a permitir es seguir hacia la segunda etapa del trabajo, pero habiendo hecho las actividades integradoras, por lo menos de las primeras dos unidades, ustedes ya van a llegar como más consolidados, si no, llegando al primer TPO con, bueno, les presento con qué voy a trabajar, porque sería como empezar de cero. Entonces está bueno que nada, las actividades de las unidades nada, traten de hacerlas y de plantear sus inconvenientes o sus dudas
dentro de la misma semana o la semana siguiente a que se plantea la actividad, así podemos hacerles un seguimiento y que ustedes vayan como encadenando nada, esta trama del trabajo para que puedan llegar no solo a los TPO en términos de que son TPO, sino en términos de que vayan avanzando con un trabajo. Eh, Esto también que decía Luis, de que ustedes ya vienen, sí, este es el tramo final de la carrera, más allá de que les quede alguna materia por hacer o que estén, este es el tramo final, ya habrán cursado gran parte de la carrera, si no es que toda. Entonces está bueno tener en cuenta que esta es la posibilidad de integrar y la idea de este trabajo final es de un proyecto, un diseño o proyecto de intervención, es la posibilidad de integrar todos estos conocimientos y herramientas que vienen de la carrera y en el que ustedes pueden focalizar en aquella área o problema que más les interese. Es una carrera que les permite, nada, que tienen como varias aristas o varias áreas, varios campos en los cuales desde deporte comunitario, salud, educación, arte, es decir, trabajo, bueno, por supuesto vivienda, es decir, como varias cuestiones o áreas en las que ustedes pueden focalizar, así que es como el momento de decir, bueno, quisiera enfocarme en esto. Eh, También vincularlo con si ustedes están trabajando en algún territorio en particular, en alguna organización y ya y vienen trabajando en otras materias con eso, si es que trabajaron, nosotros partimos de TCC2 porque por lo general hicieron ahí un trabajo de campo, pero si no es TCC2, pero trabajaron en otra materia, un trabajo, hicieron algún trabajo de campo o adelantaron trabajo ahí, está bueno venir con eso si es que les interesa para profundizar en esa línea. Y si no, nada, con más razón, pensar ya desde el inicio dónde enfocarse, ¿no? Focalizar en ese, tratar de encontrar la pregunta y focalizar en ese problema para poder avanzar. Eh, bueno, después eh, pienso ya más como en el recorrido que vayamos haciendo con devoluciones y de vuelta. Piensen que hacia el final ustedes la idea es que terminen con gran parte del trabajo avanzado, pero sepan que eh, luego cuando se van a tener que inscribir a la etapa de finalización bueno, para hacer la defensa de ese trabajo probablemente, es decir, seguramente, porque en todos los casos pasa, que ustedes finalizan, regularizan la materia con 2 trabajos aprobados, pero después, a partir de ese segundo trabajo, se profundiza y se mejora ese trabajo para que se convierta en el trabajo final de la especialización, ¿sí? No es que terminan con el segundo trabajo, aprueban la cursada y con ese trabajo van a la defensa, sino que ese trabajo hay que mejorarlo, hay que profundizarlo, así que ahí es bueno también que todo lo que puedan adelantar y avanzar en el marco de la cursada, ya van a tener bastantes etapas realizadas para llegar a esa defensa, ¿sí? Eh, a ver, Luis, si algo más que les... Bueno, cuenten ustedes en qué situación están. Ustedes en el foro presentaron algunas cuestiones en las que estaban trabajando, algunas más definidas y otras no tanto. ¿Quieren contar un poquito por dónde andan? Hola, hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Eh, Jessica? Bien. Yo presenté sobre una entrevista que le hice a una organización. En ese momento se me hizo muy difícil poder concretar una reunión y bueno, en la última etapa logré entrevistar a una organización. Pero en sí, en realidad me hubiese gustado seguir con un proyecto que había hecho con ahí de la profesora, que era sobre métodos anticonceptivos, el ESI, que no se pudo concretar por completo, faltó una parte. No sé si podría cambiarlo o cómo puedo hacer.
¿Ese proyecto cuándo lo empezaste? ¿En qué materia? En... Ay, la verdad que no me acuerdo en este ¿En momento, pero fue salud? uno de los últimos. ¿En ¿Cómo? salud? ¿Atención primaria de la salud? No, no. No, no, fue con la. A ver si me ayudan, con la que está Bueno. encargada de la materia de la carrera. Ah, No me con acuerdo en este Vivi, momento. con Vivi Celso. Sí, con ella. Perdón, ¿Hiciste vengo prácticas de. preprofesionales o no? ¿Lo Sí, sí. hiciste en Sí, problemática? sí. ¿O capaz que en planificación estratégica? En una de esas dos lo hice, porque se ha ido demorando un poco el tema de las materias, lo he ido demorando un poco, entonces por ahí como que me pierdo un poquito con la Bueno, ¿y fecha o qué? el año. Pero eh, bueno, en ¿Vos sí, trabajaste? yo había, ¿Eso es una sí, sí, organización? logré, en esa organización no, lo que le hice fue la entrevista. Lo que hice después fue comunicarme con médicos, enfermeros, y se hizo una especie de taller y charla con chicos, adolescentes, a través de juegos dinámicos, para saber más o menos cuál era la idea que tenían ellos sobre los métodos anticonceptivos, sobre cuidarse, más que nada para conocer qué es lo que ellos sabían, ¿no? Que tenían idea de cómo protegerse, de las primeras relaciones, todas esas cuestiones tabú que hay. Y bueno, pude concretar eso y realizarlo, estuvo muy lindo. Como que quedó con sabor a poco, como que dio más ganas de seguir, entonces pensaba, no sé si seguir por ese lado, en vez de la entrevista que había hecho a la otra Pero eso lo, organización. lo que no me queda claro es si eso que hiciste con esas personas, esos chicos, ¿de dónde eran? ¿Son de algún un colegio, una localidad? No, no, se convocó, o sea, en realidad a través de WhatsApp, de afiches, se fue invitando, y bueno, se buscó un lugar donde poder realizar el taller con personal de salud, y se dio ese taller ahí. Bien. ¿Personal de salud de Porque yo dónde? trabajo Bueno, de acá un lo que... centro de salud. Sí. Yo trabajo en un centro de salud, por eso Ah, estoy bueno, más cerca. bien. Bueno, y vos identificás que la cuestión de los adolescentes, que hay, por ejemplo, un problema podría ser la Eh, desinformación en la población sí, adolescentes, ¿o no? igual, Es lo que tenés que o sea, identificar, por yo ejemplo, lo si que quisieras, veo es sí, Yo lo que veo es muy poco, o un desinterés de los chicos, ¿no? Por esa parte, acá se da mucho el tema de la sífilis, hay chicas embarazadas con sífilis, y es recurrente a veces, la misma persona vuelve a caer en lo mismo. Entonces, eso. Obviamente hay otras problemáticas también que se ven, como por ejemplo, en lo económico, cómo manejar sus ingresos. Hay muchos chicos que bueno, por ahí cobran por a ver, primera vez. sobre la experiencia que vos estás teniendo en ese centro de salud y sobre lo que Sí, observás o la información la que tenés, porque en realidad si vos trabajas en un centro de salud significa que tenés a mano bastante información de las atenciones, aquella información que vos tengas, ahí vos vas a identificar un problema. Sí, ahora me estás mencionando varias cuestiones. sí, Vas a tener que acotar a un problema específico, ¿sí? Y ok, trabajar sí, sobre sí, eso. ¿Sí? ok. Igualmente, Sí, y a partir de ahí, trabajar sobre un diagnóstico que es relevar la mayor cantidad de información que tengas sobre eso que vas a analizar, ¿sí? Identificar las causas de ese problema, qué consecuencias tendrían si no se resuelve ese problema, pero tenés que acotar, igual si estás en un ámbito de salud en el que trabajas, es un espacio potente en el que tenés, nada, ya de por sí tenés facilitado el acceso a información. Eh, por lo cual, yo te sugiero que sigas en esa línea, lo que sí tenés que tratar de pensar, identificar un problema para abordar, ¿sí? ok, Sobre lo cual después hacer un diagnóstico y pensar el diseño de una intervención. ok.
te sugiero que leas bueno, ya vienen leyendo, pero ahora la clase 4 que ayer abrió Luis la clase, el material que tienen ahí es bastante claro sobre el diseño de proyectos, y eso te puede ayudar a identificar las diferentes etapas, por lo menos las iniciales, para este momento de búsqueda. Ah, ok, profe. Eh, ¿Alguien más? ¿Quién más se suma a Hola, contar? Hola Brenda, buenas, ¿qué ¿cómo te tal? va? Brenda estaba muy Bien, todo contenta en el bien. foro de presentaciones. Ay, sí, estoy muy contenta porque esta tecnicatura me llevó casi 5 años siendo madre con 3 trabajos. La verdad que fue algo realmente muy difícil, pero también de superación. Así que sí, estoy Totalmente, re muy contenta. bien. Estoy re contenta. Yo estoy en la carrera de Tecnicatura de Intervención Sociocomunitaria, lo que hace que tuve muchas materias en donde tuvimos que hacer trabajo de campo, investigaciones, prácticas preprofesionales, y la verdad que fui laburando un montón. Rápidamente les cuento que del 2018 hasta el 2025, el año pasado, estuve trabajando en la municipalidad de acá de Paso de los Libres, justamente en el área de la Dirección de Mujer, Género y Diversidad, y mi rol específico era dar las charlas de prevención en los diferentes espacios comunitarios, desde escuelas, hemos dado charlas de bullying, de ESI, de un montón de cuestiones, hasta lo que se va a tratar, creo, mi trabajo, que tiene que ver con los comedores populares. Estuve trabajando mucho en los comedores populares con las mujeres respecto a lo que es prevención, que también se articuló mucho con la materia atención primaria de salud. Así que bueno, encaré desde ahí, que también fue mi trabajo práctico de TC2, que es el comedor 25 de Mayo, es un comedor que yo lo conozco muy bien, a la mujer, a la referente, tiene más de 20 años el comedor, pasó por todos los gobiernos, o sea que no es político partidario, sino de que siempre mantuvo su esencia, que es algo que me llama mucho la atención. Y si bien estoy un poco aburrida de todo lo que es violencia de género y todo eso, porque vengo hace muchos años hablando y trabajando en esa línea, también pienso que qué mejor que hacer mi trabajo desde esa línea, que tengo, como decías hace un rato, mucha información, muchos datos como para poder aportarle al trabajo, y que conozco a Betty y el recorrido que viene haciendo en su comedor. Y bueno, yo subí la actividad integradora, la hice ayer, todavía no me la corrigieron, pero fue muy general, igual le hice un mapa conceptual porque también me sirvió a mí como para ordenar un poco mis ideas con el tema del problema central, porque quizás eso era lo que estaba como un poco más en duda, no de identificar el problema, sino las ramas que salen a partir de ese problema. Entonces, como no estaba muy segura, hice como un problema central, que es que la mayoría de las mujeres que asisten a ese comedor están atravesadas por violencias por motivos de género diferentes, desde lo que es lo económico, porque la mayoría son sostén de sus hogares, hasta lo que es violencia física, violencia sexual, bueno, violencia en las infancias por la privación de la ESI en la mayoría de las escuelas. Nuestra localidad está considerada provida, entonces en las escuelas nos cuesta muchísimo poder llevar charlas de ESI, y los comedores suelen ser un efecto surtidor bastante copado para poder dar estas herramientas, ¿no? Y lo que yo más me encuentro cuando voy a estos comedores es eso, como que el problema central que yo puse tiene que ver con justamente las violencias por motivo de género, y hay algo más que yo identifico, que es el territorio, que no es lo mismo sufrir violencia de género en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o lugares muy urbanizados, a sufrir violencia en estos lugares que prácticamente esto es el campo todavía. O sea, el centro de Paso de los Libres es como muy acotado a la cantidad de barrios rurales, por ejemplo, que hay acá en los alrededores. Sin ir más lejos, el comedor de Betty queda en la periferia del centro, pero no saben la diferencia abismal que hay en la accesibilidad del recibimiento, de la apertura del Estado, ¿no? Cuesta muchísimo que lleve una política pública, todo está como muy focalizado en lo que son los cascos céntricos, la persona que tiene un teléfono, mirá lo que te digo, porque realmente estamos en el campo, y acá, por ejemplo, hay muchas personas que tienen teléfono de los de antes, que no tienen acceso ni a redes sociales, ni a WhatsApp, ni a nada, y vos vas a hacer una denuncia a la comisaría y te dan un botón antipánico que lo puedes usar si tenés, por ejemplo, un celular smart. Si vos no tenés un celular smart, te cagaste con
con el botón de antipánico. Ni hablar de que muchas veces, por ejemplo, cuando pasó lo del plan Acompañar, que era un plan que daba el gobierno a mujeres en situación de violencia de género, con un salario mínimo vital y móvil durante 6 meses, los mismos maridos violentos las obligaban a las mujeres a ir a solicitar el plan acá, por ejemplo, y las esperaban en la esquina, amedrentando a esas mujeres para que vayan a solicitar esas políticas públicas, mujeres que quizás realmente quedan muy afuera del sistema. Entonces, si bien es como que ahí me agarró la disyuntiva de decir, si bien el problema central es, para mí, ¿no? Que puedo identificar, es que las mujeres que asisten a este comedor, primero que la mayoría son mujeres, tanto las que cocinan como las que van a buscar la comida, porque por suerte este lugar te da la comida para que vos te la lleves a tu casa y comas con tu familia, no te hace para que vos comas ahí. Por lo general son mujeres. Las que pasa cualquier situación de emergencia y asisten son mujeres. Cuando hay interrupciones voluntarias del embarazo, acompañan mujeres. Es como que todos los roles están como muy cubiertos por mujeres, y ahí está la primera situación problemática que veo, ¿no? De que la mayoría de las que asisten a ese comedor están atravesadas por tipos de violencia de género, pero paralelamente a que por la causalidad del territorio no hay accesibilidad a políticas públicas reales o a salidas económicas reales o a redes o instituciones. O sea, estos lugares están en pampa y la vía, literal. Se ayudan entre vecinos, que uno le lleva un poco de pan, el otro le lleva unas verduras, y termina siendo como un rol comunitario muy fuerte, porque también acá hay un único hospital para toda la ciudad, por ejemplo, y hay unos únicos recursos, por ejemplo, de acción social y todo eso, uno solo para toda la población. Y bueno, nada, entonces estoy como un poco mezclada con esa parte, es decir, ¿cuál es el problema central? La territorialidad de los espacios en los que se habitan estos roles comunitarios, o que la mayoría de los comedores a los que asistí, las principales víctimas de vulneración social son las mujeres. Es como estoy como un poco ahí media trancada. Bueno, en realidad, bueno, igual no está mal que estés, primero que tenés un montón de información, es decir, por estar en el inicio, en el inicio tenés ya el diagnóstico, tenés un montón de información para nutrir ese diagnóstico. Así que quizás tenés que indagar un poquito más para el problema, hacerte más preguntas, pero en realidad creo que venís bien y no está mal que estés ahora tambaleando con el tema de cuál es el problema central, porque dentro de un mismo, digamos, nudo, tenés como varias aristas o varios pequeños problemas donde podés, nada, tenés que focalizar, digamos. Luis, ¿le querés comentar algo sobre esto? Para mí va encaminada, es decir, tiene como varias cuestiones encaminadas o potentes que tiene que desmenuzar un poco más, pero Sí, pienso que, bueno, un poco la tarea o el trabajo de esta primera actividad integradora es colocar estas cuestiones que, por supuesto, es una instancia donde uno, inclusive antes de definir cuál es el problema, tiene que como cercarlo, ¿no? Delimitarlo, el problema. De modo tal de que, bueno, pueden ser varios en función de donde vos finalmente, a partir de una serie de antecedentes que discuten sobre la problemática, a partir de lo que vas cogiendo en campo y demás, y luego, cuando veamos ya más los objetivos de intervención, uno ahí termina de componer el problema. Entonces, me parece que lo que nosotros vamos a hacer ahora, una vez que tengamos las primeras actividades de ustedes, ¿no? Ahí empezar con un intercambio para ir precisando un poco, ¿no? Esas primeras, justamente, delimitaciones del problema. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes tenían la semana 3 y la semana 4, que es la que empezamos ayer, para hacer esta primera actividad. Y sobre la base de eso vamos a hacer una devolución, y sobre la base de eso nos vamos a montar para hacer el TPO1, que a lo sumo se le suman los objetivos de intervención y se precisa un poco más esa primera actividad. Entonces,
antes el TPO1 teníamos una instancia mucho más formal, casi que presentar medio trabajo. Nosotros nos vamos a volver a encontrar en la instancia del TPO1, ya habiéndole hecho una devolución a sus actividades integradoras. Les vamos a presentar una consigna bastante corta para el TPO1 y después nos vamos a volver a encontrar para conversarlo. Me parece que ahí ya vamos a estar en una instancia de incorporar más precisiones. Pero este es un momento no para resolver tantas cosas, básicamente, sino para hacer el trabajo con los textos y con estas conversaciones, hacer el trabajo de ir depurando, desmenuzando, ordenando. Por lo pronto eso. Entonces, yo sé que vos subiste la actividad, la quiero mirar con un poquito más de detenimiento y sobre la base de eso te vamos a vos y le vamos a hacer a las compañeras una serie de devoluciones, sugerencias en muchos casos, propuestas en muchos casos, un poco eso. Porque vos después vas a ver que el problema, la situación problemática que traes, digamos, la terminás de delimitar en función de la elaboración de los objetivos, por ejemplo. Entonces, en general le llamamos problema a aquello que sobre los cuales no solo queremos encontrar respuestas, sino además ponen en tensión, ponen en discusión, ¿no? Respuestas más a mano para entender de qué se trata ese fenómeno. Entonces, hay ahí una necesidad de dar respuesta a un algo pero que primero hay que delimitarlo, porque si no la respuesta también puede ser confusa. Entonces, yo diría, como decía Marce recién, como darnos estos momentos para tener un ida y vuelta, un intercambio, sobre la base de las primeras presentaciones que hacen, y ahí ir un poco acompañando a tener la situación problemática, tener un primer avance del diagnóstico, porque nosotros de nuevo lo que queremos ver, justo yo tuve que atender una situación recién y quizás me perdí parte de algo que estaban conversando, pero lo que nos interesa ver ahora, primero es un poco la estructura de la materia que les comentamos recién, y después esto, como conversar con ustedes, a ver más o menos a dónde están paradas en relación al recorrido, en relación a si hay o no hay trabajo de campo, si hay una parte, si hay que ahondar, si todavía no tienen definido trabajar sobre algo que vienen trabajando o armar otra cosa. Bueno, un poco el encuentro de hoy es ese, más que meternos en el detalle, ¿no? Sí, del trabajo de ustedes. en mayor o menor medida, ellas dos, por lo menos hasta ahora, bien, más o menos el tema lo tienen. Es decir, y ahora, Perdón, como dice bien. Luis, hay Brenda, que... ¿y quién más? ¿Quién es Sí, la otra de las dos? No, está Jessica, que planteó el tema sobre el por eso yo que no estaba trabaja ahí. Jessica trabaja en un área de salud, específicamente que es una sala, que es Jessica. Soy agente sanitario, pero en realidad lo que le estaba comentando, que lo que presenté, de lo que habían pedido, que era de TCC4, TCC2, perdón, estaba relacionado con una entrevista que le hice a una organización, ¿sí? Que ayuda a las personas con problemas de alcoholismo. Esa fue la entrevista. Pero bueno, yo estaba con dudas si seguir con eso o abocarme por ahí a otra cuestión que está más cercana a mí, que es el tema de salud. Las dos, por eso, el tema de TCC2, es decir, si te interesa eso como para avanzarlo, lo avanzás. Ahora, si no, si estás, yo lo que le sugería a Luis, me parece que no estabas ahí, que si ella está trabajando en una organización de salud, ya sea una sala, ¿cómo se llama el lugar? ¿Es un hospital? Es un CAPS, un centro de salud, Un CAPS, de atención perfecto. primaria. Eso, un centro de atención primaria. Nada, es un lugar repotente donde también puede encontrar ahí, identificar, tiene un montón de información también a mano, así como tiene información Brenda sobre
que viene trabajando en violencia de género y viene participando de varios lugares y tiene acceso al comedor y ella tiene acceso al CAPS, me parece que está bueno que utilicen esos espacios si les interesa. Después van a tener como varios problemas a la vista o que identifiquen, y como dice Luis, la cosa después van a poder delimitar, y también la delimitación puede ser que sea a partir de lo que ustedes vean también prioritario para esa comunidad, ¿no? Capaz que dicen, acá identifico, no, 2, 3, 4, 5 problemas, no sé, un montón de problemas. Claro, sí. Pero la verdad también tiene que ver no solo con sus intereses, sino también con lo prioritario y con lo posible y con lo viable, ¿no? De hacerlo. No se apuran. Al principio van a tener, me interesaría por acá, me interesaría por allá, me interesaría, seguramente tienen esto por estar en lugares en donde hay necesidades de resolución de cuestiones. Pero bueno, después van a delimitar también, no solo en función de sus intereses, de la información y del acceso que tengan a esa información, sino también de las prioridades que vean y de cómo ustedes pueden llegar a avanzar con eso. Bueno, Sí, nos falta que en nos cuenten, cuestiones, sí. en cuestiones de salud es como que están, más que nada, pareciera que tapando hoyos. Siento que están más abocados solamente a cumplir con el tema de las vacunas, y yo veo que hay muchas cuestiones que están muy desprotegidas, sobre todo de la juventud. eh, no solamente porque a mí me interese, sino qué es lo que veo o que me comentan por ahí las enfermeras con respecto a las chicas jóvenes, pues si bien nosotros hacemos visitas a domicilio, son ellas las que les toca inyectarlas y tienen más conocimiento sobre eso, ¿no? Pero veo que están como muy desamparados los jóvenes, y todo está como más abocado a, no, solamente es vacuna y nos dedicamos a eso. Y bueno, Bueno, ahí hay un estás montón de problemas. identificando una población, pero también estás identificando un problema institucional, que también es otra problemática donde podés abordar, es decir, el Esa tipo es de la mínima gestión dentro de la problemática. organización y cómo aborda las problemáticas de la comunidad. Ponele. Eh, Nos faltaba Marcela y Camila que nos cuenten. Sí, profe, yo venía trabajando en las distintas materias con un comedor que, nada, me involucré bastante, pero bueno, para este taller había pensado, físicamente al lado funciona un colectivo feminista y LGTB, que la verdad que hace muy lindos talleres y nada, me está costando esto también, buscar el problema o la pregunta, porque si bien estos talleres ayudan a ese emprendimiento, a poder generar o lo económico, solventar gastos, está tanto dado por mujeres como participando solo mujeres. Entonces también no sé si involucrarme en el problema ese o ir por el lado más del colectivo LGTB, también buscando una pregunta. La verdad que estoy media perdida y el diagnóstico, perdón, la actividad integradora esta no la hice. Eh, Nada, primero quería conectarme al Zoom y poder consultarles a ver qué me recomiendan. Y en tus materias anteriores, ¿abordaste alguno de estos casos? ¿Tuviste No, contacto por eso. de hacer alguno de los Nunca, trabajos? nunca trabajé con esta organización, por eso sería la primera vez. Si no, podría volver al comedor, que ya trabajé. En prácticas preprofesionales hice un proyecto de mejora de alimentación. La verdad, estuvo súper lindo, pero nada, quería como buscar otros temas y no abordar siempre lo mismo, pero bueno. O sea que hasta ahora tu vínculo con el campo, por así decirlo, es en el comedor. este, eh, ¿Hiciste ese trabajo en qué instancia? Prácticas preprofesionales durante el Ahí, cuatrimestre del año pasado. está bien. Este, y, Pero bueno, y- el colectivo este es interesante también, cómo trabajan, hacen varios talleres, están abiertos a la comunidad, el espacio está abierto para distintas, hacen sublimación, nada, es súper lindo para trabajarlo, por eso lo había pensado, pero como digo, me cuesta encontrar la problemática o la pregunta. los dos espacios no tienen una conexión explícita, No, digamos. están al lado, pero no,
no, trabajan independientemente, tanto el comedor como el colectivo. ¿Y qué pudieras vos advertir en relación al colectivo como una situación problemática? Las violencias están muy presentes. Te lo pregunto no porque no sepa qué hace, sino porque lo estoy tratando de anclar a ese lugar, a ese territorio. Sí, también hacen un acompañamiento a mujeres en violencia de género, que es donde más eh, se involucran, digamos, y ya te digo, bueno, generan estos espacios para que las mujeres, que es como, está territorializado porque mayormente van chicas y mujeres del barrio, no es que es convocado por toda la ciudad, también queda en una periferia de Pehuajó, es una ciudad chica, pero bueno, quieras o no, se limita a ese barrio. Por eso yo en un momento había pensado, perdón, territorialización, porque durante la materia de Trabajo Social Comunitario 2 yo le hice una entrevista a una coordinadora y me hablaba mucho de esta problemática de territorialización, me interesa también, pero bueno, me da un poco de miedo abordarla. Yo diría que, en función de esto que dijiste, todavía no hice la actividad integradora, que tenemos esta semana para hacerlo hasta el próximo lunes. Me da la impresión de que te estaría motivando un poco más trabajar este segundo caso. Me da la impresión que tenés una serie de vínculos con el espacio, que alguna cuestión te convoca a involucrarte en el sentido de ver cuáles son los objetivos del espacio y qué problemas están afrontando. Entonces, me parece que uno de los primeros pasos a hacer en relación a este espacio, lo de la territorialización en este caso no me quedó del todo claro, pero indagar un poco sobre eso, conversarlo un poco con algunos referentes o alguna instancia en la institución, y empezar a plasmarlo, ¿no? Pero para eso habría que detectar los objetivos del espacio, ¿no? Quiénes son, con qué situaciones se están encontrando, y, y digo, porque a veces se confunde que el problema es, bueno, las dificultades que está teniendo la institución. Y en verdad el problema está mucho más asociado con los objetivos de una institución que advirtió un problema y está abordándolo. Después vemos cómo puede abordarlo, el contexto. Bueno, se me escapó un poco lo de la territorialización, pero me parece que por ahí pueden, no sé, Marce, cómo la ves, por ahí me parece que pueden haber Y yo algunas quiero que me cuestiones. cuente un poco más esto de la territorialización Ahí va. es decir, coincido en todo lo que dijiste, y me parece que yo iba por ese mismo lado, es decir, que te vincules más, que visites más el lugar, que te conectes más, que hables, a ver qué cosas surgen y que preguntes directamente, che, cómo viven, es decir, a ver, a qué se dedican y en función de esto, de los objetivos que tiene la institución y de cómo se viene cómo son las dinámicas que tienen de laburo con aquella, nada, con los actores principales, es decir, con la comunidad objetivo que tienen, ya sea con la comunidad LGBT, a ver, comunidad LGTB. LGTBIQ, no, Sí, algo más, así, es muy largo ya. más. Eh, Eh, Bueno, esto, con la vinculación van a aparecer problemas. Tampoco tiene que ser un problema de la institución, sino que vos visualices un problema que ahí aparece y que te interesa abordar. Y si querés laburar ahí, está buenísimo, porque si te interesa el tema, pero me parece que falta un poco más de como de vinculación para que eso salga a la luz. Pero contanos esto de la territorialización. Y después la Bien, dejamos a para Brenda que quiere hablar. sí, ahora le pasás a Esto una cosita antes, una chiquita antes, que insisto, que es parte de este momento de reflexión, de delimitación del problema. Este, que también ustedes tienen la necesidad, yo a veces cuento con quizás ya lo hicieron en instancias anteriores, pero para ir dándole esa forma, esa delimitación, empezar a poner en tensión el trabajo que viene haciendo o no
una institución determinada, con un espíritu y con una serie de objetivos, y mirarlos en el espejo de literatura sobre ese problema, digamos, textos que aborden esos problemas, que han pensado estas instituciones, que han pensado el anclaje en los territorios. Ese es un trabajo que siempre, no es que en el momento que decimos, che, bueno, ahora hacemos el marco teórico, ahí vamos y nos ponemos a ver bibliografía. No hay manera de presentar un problema de investigación o de intervención sin lo que se suele decir como reponer un estado del arte. Nosotros no tenemos en este taller el margen para reponer un estado del arte, pero sí ustedes vayan, porque todo eso les va a ir dando los contornos para delimitar justamente el problema. Porque hay otras personas que lo vienen pensando, que lo han pensado, que les ha permitido elaborar, por ejemplo, a esa institución, el diagnóstico sobre la propia existencia de esa institución. Ahí hay teoría, hay que ir a buscarla, ¿no? Bueno, eso quería decir. Y me tengo que ir a buscar el cargador que se me está muriendo la computadora. Mientras escuchamos no sé, a Brenda, Camila. No, yo lo que quería decir es que antes de cortar podemos pasarnos los números con las chicas, porque la verdad que estaría bueno, como estaba contando antes Cami, yo trabajé mucho con lo que es, por ejemplo, área de violencia y diversidad, como también para, o sea, no sé, vos cuando hablabas se me venía la parte de que claramente reconocer una violencia, cuando vos decís la reconozco y quiero actuar en eso, creo que lo primero es la autonomía, pensar en la autonomía de estas sujetas, tanto mujeres como diversidades, porque por lo general siempre la mayor problemática de las mujeres y las diversidades es la falta de autonomía tanto psicofísica como económica. O sea, todas reconocemos de que estamos en este patriarcado y bueno, ¿cómo salimos? Principalmente teniendo autonomía económica, por eso creo que los talleres de formación de esto que estabas contando encaran un poco a eso, ¿no? De que quizás siempre nos mandan al psicólogo a coser y de repente que haya otras alternativas es un poco teniendo en cuenta, ¿no? Que si no terminan siendo como muy paternalistas siempre las políticas y que de repente existan políticas que se enfoquen en la autonomía económica principalmente, como sublimar, como talleres que generen un rédito económico. Por eso se me ocurría que estaría bueno, que ya estamos todas medias dudosas, de que nos pidamos los números y que lo charlemos también entre nosotras, ir a, bueno, no sé si los profes están de acuerdo, si podemos, no podemos, pero a mí me parece que estaría bueno como para, en esta primera etapa que estamos como tan diversificadas. Libertad absoluta para que se vinculen, obviamente. Está buenísimo, aparte porque son pocos, tienen que aprovechar que son pocos y que Necesito nada, también, pero bueno, sí, intercambiar. ahora, No, claro, aparte está sí que me buenísimo dice, si tienen. Claro, totalmente. sí, Ahí pongo en el chat pongo el número y si quieren hagan lo mismo que yo las anoto y después hago un grupito para que podamos charlar. Yo no voy a poner dale, el bueno. mío, quiero que lo sepan. No, bueno, pero entonces voy por ese lado. Me gusta esa parte de los emprendimientos, si les parece, y está, digamos, abarcativo, porque también, bueno, después buscar la pregunta o el problema en sí, pero me interesa esa parte del colectivo feminista y los talleres que hacen impresión 3D, la verdad que están agregando cada vez más eh, y está copado esa parte. Bueno, me parece muy bien y estoy de acuerdo con lo que dijo Brenda también, que es central. Me parece que estas instancias también de encontrarnos acá sirven para eso, porque bueno, en definitiva están en el mismo baile. Nos queda Marcela, que todavía no se presentó. ¿Estás por ahí, Marcela? ¿Nos escuchás? No, no tiene audio ella. Me está comunicando que no Ah, tiene audio. bueno, no tiene micrófono. Bueno, ponenos brevemente en el chat si querés comentar algo, si querés consultar algo, cómo vas, si hay un tema sobre el que estés trabajando, si tenés algún trabajo ya hecho de alguna otra materia en el que estás pensando avanzar.
Ustedes díganme si están en contacto con ella, si ella está, si nos escucha, o si quiere que avancemos y... No los escucha, por eso no ¿No sabe, escucha? solamente está viendo no, está viendo la clase, pero no escucha. Por eso estoy tratando de enviarle por ahí algunos audios para que ella sepa Ah, más o qué menos. problema. Yo pensé que no tenía micrófono, ¿no? Que no nos escuchaba. No, no lo escucha. Ve, pero no Bueno, escucha. Yo diría lo bueno, siguiente, porque este encuentro grabado lo vamos a subir al campus. claro. Sí, sí. Entonces, ahí Marcela, escuchar, lo estoy diciendo para la posterioridad. Así, Marcela, escuchalo en ese momento y bueno, nada, en todo caso, tomá estas consideraciones para la actividad integradora, pero además de estar el foro de la actividad integradora, está el foro de consultas y de dudas, volcarnos ahí cualquier situación, inclusive hacerlo si querés en el foro de la actividad, no importa. Este, y ahí está hablando por el chat. Y ahí la seguimos, se me ocurre. Bueno, ahí que estás, igual yo estoy hablando como si me estuviese escuchando, pero eso no está sucediendo. Así que esperemos a ver si escribe algo más. Y si no, Una última pregunta, profes. ¿Los trabajos prácticos van a ser entregar pedazos ya armados de nuestro trabajo? O sea, no es que va a ser otro trabajo, el mismo que tengamos que hacer va a ir siendo entregar formatos de ese trabajo. Eso es lo que no me quedó claro. sí y no. Sí, en principio, porque ese es el espíritu. Por supuesto, ir recolectando avances. Entonces, las instancias más formales para eso son los TPOs. Pero lo que yo decía antes es que en el TPO 1 le vamos a dar una consigna más corta, bastante parecida a la de la actividad integradora, a lo sumo creo que sumamos los objetivos, para que lo sigamos conversando en otro encuentro como este. O sea que ustedes van a subir, por ejemplo, si es la semana 7 el TPO, este, ustedes suben 2 carillas, ¿no? 3 con toda la furia, y sobre la base de eso nos encontramos de nuevo y conversamos. Esa es la instancia del TP1. ¿Digo bien, Marce? Sí, sí, sí. O sea que el TP1 también es charlar, es hacer el trabajo y también Esta poder... parte. O sea, ¿Eh? para charlar, para que podamos charlar, tiene que haber subido un trabajo, pero antes era capaz que un trabajo de 6 7 páginas y ahora es algo mucho más cortito para que lo sigamos conversando, ¿no? Y una Pero si pregunta, ¿el bien, trabajo a ver, yo quiero final aclarar algo. Si bien es un trabajo cortito, es decir, para llegar a un trabajo Ah, cortito es un trabajo de síntesis de un gran trabajo de elaboración y de estudio y de totalmente. laburo sobre eso. Y eso ¿Sí? No, habilita. no es replicar la actividad integral solamente, no es replicarla, sino No, no. mejorarla. No, porque ustedes además van a tener una devolución de esa Claro, actividad, entonces la tienen que sí, mejorar. claro. Y eso les va a habilitar a esta charla que yo no le bajaría el precio porque hoy por hoy es importante. Bueno, Marcela está diciendo algo, pero antes de leer lo que dice Marcela, el TPO2 ya sí íntegramente se parece a eso que dijiste, porque es prácticamente el primer, entre comillas, porque no es un borrador, pero es como si fuese el primer borrador del trabajo completo de ustedes y el que les permite aprobar la cursada. Ese es el TPO2. y también no ir practicando porque sé que se termina rindiendo con un coloquio, ¿verdad? Por eso, te lo estoy diciendo de este modo, porque el TPO2 no es el trabajo final. No. Yo voy a Esto, decir algo que quizás va de suyo, ¿no? Pero porque puede parecer obvio, que tiene que ver con cuestiones del formato, y que esto es un trabajo académico. Si bien esto es una tecnicatura, es una carrera de pregrado, pero esta es el trabajo final de una carrera universitaria y es un trabajo académico. O sea que ahora hay un montón de herramientas digitales para que ustedes chequeen si ese trabajo ortográficamente está bien, si tiene coherencia, si tiene cohesión, ¿sí? Es decir, sean, nada, como bastante exigentes con ustedes mismos con relación a la escritura de ese trabajo, ¿sí? Lo mismo cuando escriban en un foro, lo mismo, es decir, estamos en la universidad y tratamos de
nada, enfocarnos en cada producto que hacemos, cada documento que hacemos, nada, ponemos lo mejor para que esté lo mejor escrito. Porque también hacemos devolución con relación a eso, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso también, porque eso les va a adelantar, a su vez, son avances para llegar al mejor trabajo final que puedan hacer. No utilicen 20.000 colores, sean menos es más, utilicen subtítulos organizadores. Después les decimos el formato de la fuente, que bueno, es un formato estándar, pero si tienen que hacer gráficos, por supuesto, está buenísimo que incorporen gráficos, que incorporen imágenes, pero es un trabajo académico, tengan en cuenta eso. Fuentes, citas, importante, tener en cuenta cómo citar, eso es súper importante, tener en cuenta la bibliografía que usan, tener en cuenta, en el trabajo van a tener que tener en cuenta un índice, ¿sí? Es decir, nada, vayan pensando en, nada, en el primer TPO es muy chiquitito, ahí no van a hacer un índice, obviamente, pero vayan teniendo en cuenta que van a tener que ir estructurando un trabajo con ciertas características, cierto modelo, y eso es un trabajo académico. Sí, está muy bien lo que dice Marce porque estas semanas vamos ensayando eso, porque como el trabajo final que después ustedes entreguen cuando consideren que ya lo tienen como tesina de la carrera de ustedes, que las va a habilitar para ir al coloquio, a exponerlo y defenderlo, ese trabajo final va a tener una formalidad con todos esos elementos que dice Marce, que quizás el TPO2 todavía no tiene. Pero eso no quiere decir que el TP2 sea un borrador pedorro, perdón la expresión, sino más bien que vamos acercándonos a eso, vamos a ir haciendo ese ensayo, ¿no? Entonces, bueno, vayan perfilándolo hacia ese lugar, pero sepan, lo decimos un millón de veces, que bueno, sobre la base del TPO2 aprobado, si eso sucede, que confío que va a suceder, bueno, después dicen, bueno, ya aprobamos la cruzada, ahora vamos a presentar el trabajo final con todas las formalidades que el mismo requiere en los términos que decía Marx. Y por supuesto que cuando estemos en esa instancia, le vamos a dar las pautas y todo eso para el trabajo final. Pero al mismo tiempo, los TPO2 en sus consignas también tienen una serie de pautas que hacen a la edición y elaboración del mismo. Así que un poco es ir prestándole atención a eso. Bueno, yo veo que Marcela está escribiendo unas cosas, lo que pasa es que lo que digamos ahora no tiene mucho sentido porque no nos está escuchando en este momento, pero No, sí, para cuando escuche, ella hizo esta presentación también en el foro de presentaciones. El tema, ella, si no me equivoco, ella dice que es técnica, eh, bueno, no me acuerdo bien el título, pero trabajó con adultos mayores, trabaja con adultos mayores, o sea que es un buen tema, está bien, está como, tiene como bien delimitado el tema sobre el que quiere trabajar, no todavía el problema, pero como que está en un campo también potente como para avanzar. Así que Sí, sigan es esa ayudante línea, terapéutico. ¿eh? De Ayudante acompañamiento terapéutico. terapéutico. Bien, Sí. perfecto, buenísimo. Igual le Eh, estoy mandando estos audios que, o sea, esta charla se la estoy enviando igual. bueno, bueno, buenísimo. decirle si vos estás conversando con ella que subimos en breve este video Ujú. este, para ver, bueno, en algún momento lo va a poder ver. O sea, si no es por la computadora, por el teléfono, lo va a poder ver y escuchar, y ahí un poco, bueno, que tome nota también de las sugerencias que les hicimos a las compañeras, Sí, y que, bueno, sobre la base, yo creo que también ella ya había ¿no? escrito en sí, la sí, sí. actividad. Bueno, le vamos a hacer una devolución en breve y seguimos trabajando. Pero bueno, con estas consideraciones generales que un poco estuvimos haciendo hoy con Marce y con ustedes. ¿Está bien?
Lo próximo bien. es que a finalizar la semana 4, o sea, el lunes que viene, nosotros vamos a tener sus primeras actividades integradoras 1 y empezamos a hacerle devoluciones. Vamos a ir haciendo un intercambio para llegar al TP1 ya mejor paradas, en este caso. Bueno, eso por lo pronto. En todo caso, esto va a estar grabado para que lo vean y se entretengan un montonazo. Y Bueno, que gracias, empiecen profe. a full este fin de semana largo, a full. Gracias. Gracias, Chau, gracias. chau. Va a llover, o sea, no, nada. Bueno, Hermoso para hacer hermoso para empezar con este trabajo. ¿Qué más quiere que llueva? El universo está conectado para que ustedes tengan los mejores trabajos finales. igual acabo de hablar con un porteño insoportable porque eso va a suceder acá en Villa Urquiza, no sé si va a llover en todos lados. Yo creo que en Paso de En los fin. Libres van a caer un par de gotas también como para ayudar a Brenda a que se... Acá están haciendo 39 grados en este momento de sensación térmica. No, por Dios, por Dios. Bueno. Chao, chicos, gracias. Bueno, gente, buen fin de semana y Gracias, Flor. seguimos el intercambio en las próximas. Muchas gracias. Chao, gracias. Adiós. Nos vemos. Bueno, salimos de acá. ¿Y a dónde se graba esto, Marce? Luis, cuando vos cerrás, cuando finalizás, ¿Graba a mí? te graba en tu PC. Eso. Perfecto. No cierres todo porque te tiene que aparecer una ventanita. Cartelito con el porcentaje. Exacto. Sí, sí, sí. Y después Perfecto. me pasás me lo podés pasar por WeTransfer o por Drive si te lo sube o por WeTransfer. Y igualmente esto lo voy a poder subir el lunes porque yo no tengo la cuenta de un DAP Yo para voy a hacer lo subirlo. siguiente. Quizás no es lo más práctico, pero es lo que hago siempre. Sí, Lo sí, subo a sí. YouTube como no listado, y después te paso el link para que vos lo pongas en el campus. Perfecto, ¿vos tenés canal? Listo. Sí, uno Bueno, gratuito. perfecto. Sí. Subilo. Ahí Me tengo parece. el acumulado histórico de todos los videos. Cuando lo subas, me pasás a hacer cosa que yo lo inserto. Me pasás el enlace que yo lo inserto. Dale. Dale. Vamos a sumarse. Bueno, nada. Abrazo. Descansar. Igualmente. Chau, chau.